entender un elemento bien importante, que este sistema sexogénero, que es lo que vamos a hablar hoy día y que se contempla, y que de alguna manera, ¿cierto?, entendemos que se delimita, ¿cierto?, en esta oposición binaria, la que hemos hablado, del sexo concebido como biológico y el género como estrictamente en un conjunto de significados, ¿cierto?, que nos diferencian. Y ahí está, digamos, elementos dicotómicos como de activo-pasivo, proveedora, ama de casa, público-privado, etc. Entonces, en contraste con esto, ¿cierto?, el sexo refiere a los cuerpos de varones y mujeres en tanto inmutables y naturales. Entonces, esto es como en una dimensión conceptual cuando hablamos de género, de manera bien amplia. Kleinos, ¿cierto?, encuentra esta distinción y habla de algo que se denomina fundacionalismo biológico, ¿cierto? Y este modelo teórico, a diferencia del determinismo biológico, ¿qué es lo que hace? Integra, ¿cierto? E incorpora explicaciones, ojo, pero aunque siempre bajo forma de significados culturales, que recubren al cuerpo como base natural y neutra. ¿A qué me refiero con esto? Klein, ¿no es cierto?, incorpora algunas explicaciones que podíamos entenderlas como aspectos comprensivos desde este entramado de construcción social, pero siempre bajo una significancia cultural que le da como una base natural y neutra. Cuando vamos haciendo como este recorrido y vamos entendiendo, aparece, por ejemplo, Rubin, que utiliza esta categoría, este sistema sexogénero, pero lo hace para delimitar aquellos aspectos de la vida social. Y aquí entramos en algunos temas que podemos vincular tanto con Butler como con Federici, que producen y sostienen la opresión de las mujeres y de las minorías sexuales. Entonces, para este autor es el conjunto de disposiciones por lo que la sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Un poco lo que decíamos cuando conversábamos recién en este plenaria, que también, ¿cierto?, esta distinción sexo-género es mucho más omniabarcante de lo que pensamos. De hecho, cuando miremos a Butler, propone deshacer el género, que es una de sus grandes obras. O sea, que no exista ni siquiera como categoría. Nosotros sabemos que de alguna manera hay un criterio para la clasificación de los seres humanos. Y ahí Martínez dice que es evidente que la biología existe, pero no garantiza per se estas características que se nos asocian a cada uno de los sexos. Y ahí es que vamos a entrar en terreno, ¿cierto?, en tierra derecha, cuando hablamos que aquí comienza a circunscribirse al género como la interpretación cultural del sexo. Entonces, en palabras de Martínez, el género es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. Que la tendencia actual, ¿cierto?, en entender estas identidades fragmentarias, binarias, que se arrastran, como dice, de esta distinción clásica, aparecen algunos autores postestructuralistas y, de alguna manera, irrumpen y le dan un sentido distinto a través de su obra, y para mí uno de los postestructuralistas más brillantes, ¿cierto?, que ha sido Foucault, y de alguna manera Foucault, ¿cierto?, en algunos elementos con Derrida, ¿cierto?, instalan algunas críticas a estas posiciones binarias, ¿cierto? Jacques Derrida, filósofo francés, también él habla de los elementos de la deconstrucción, ¿cierto?, para repensar elementos desde otro foco. Por otro lado, Foucault, ¿cierto?, se le atribuye los conceptos de biopolítica y biopoder. Para Foucault la biopolítica, ¿cierto?, es administración de la vida, pero también del cuerpo. Entonces aquí también entendemos esta categoría cuerpo en Foucault. Interrogación por la seguridad y por el entramado del disciplinamiento y seguridad en el pasaje de la época clásica hasta la modernidad. Foucault trataba, ¿cierto?, de caracterizar y esto es interesante, cómo la transformación política que acompaña la constitución de la sociedad moderna despliega todo un conjunto de tecnologías, de prácticas, de estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo gobernar la vida. Eso es tremendamente relevante
porque ahí, ¿cierto?, se hace este análisis, porque cuando Foucault, ¿cierto?, denomina dispositivo de la sexualidad a un conjunto de prácticas y discursos, ¿cierto?, y discursos de saberes, de instituciones y de poderes, tiene que ver ahí con el poder. Entonces, este dispositivo es una de las piezas más importantes del poder que surge entre los siglos XVII y XIX en las sociedades occidentales. Y el biopoder, y ahí, como decía, la disputa con el psicoanálisis, y de alguna manera se debe en parte a este dispositivo, y además su concepción de poder jurídico-discursivo, por ejemplo, que impide la comprensión de este biopoder. Y ahí yo coloqué el típico, la vigilancia, ¿cierto? La imagen. Y ahí también era importante recalcarle y recordarle, porque también lo habíamos retomado, que no se trata de un poder que se ejerce de modo jerárquico vertical, como les decía ayer. Por el contrario, de producir plenamente determinados modos de vida, pero sí apoyado en estos mecanismos que se deslizan hasta lo más íntimo de nuestra subjetividad, operando sobre nuestros cuerpos. Por eso, cuando nosotros hablamos, yo ayer hablaba de los usos sociales del cuerpo, tiene que ver con esta lógica Foucaultiana, ¿cierto?, que tiene que ver con la subjetividad, que eso es lo que retoma Butler y otros autores de Foucault. Nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestros afectos. El despliegue de conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidad, aquí tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el acto, o sea, tiene que, toda la sociedad, las sociedades modernas despliegan este conjunto de aparatos, que vienen, ¿cierto?, desde el lenguaje, desde la acción, que vienen desde la institucionalidad, o sea, a eso me refiero con este elemento del conjunto de tecnología y práctica. Para Foucault, la sexualidad y el sexo, incluso el deseo sexual, que se consideran como algo natural, son en realidad producidos. Y son producidos a través de una forma de poder histórico. Y el biopoder, ¿cierto?, entiende que el sexo es el elemento más ideal, eh, al interior también, en este punto imaginario, de un dispositivo de sexualidad que es el biopoder, y organiza y tiene que ver en la invasión de sus cuerpos y sus sensaciones y de sus placeres. Lo importante ahí es que ahí lo que tenemos que entender es que el poder también es como soterrado. Entonces también el poder se puede entender de una manera estratégicamente, y también se puede entender como una lógica de subalternidad. El poder, para que se imaginen, en Foucault no habla de un arriba ni un abajo, sino habla de una relación, y es helicoidal. Si lo pudiéramos, habla de este tipo de poder. Entonces se fluye en él, que el poder no se tiene, no se, solamente se ejerce, y se ejerce en esta entramado, ¿cierto?, de relación. Entonces yo creo que por ahí está como una diferencia notoria frente a otros elementos, y de hecho, por ejemplo, en Foucault es tan interesante, porque también rescata, desde la microfísica del poder, que también es uno de sus libros interesantes, ahí también refiere. Se fija, entonces hay poderes, micropoderes. Entonces, no necesariamente se da en un entramado de jerarquía. Ella la define como una práctica reiterativa y referencial, mediante el cual el discurso produce efectos que nombra. Reflexiona acerca de los actos del habla con alguna idea de Foucault, y precisamente en este poder del discurso. Por eso que una de las cosas más relevantes que tiene Foucault tiene que ver el tema del discurso, ¿cierto? Yo lo que decía ayer, ¿qué se dice? ¿Dónde se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y quién lo dice? Entonces también el tema del discurso es tremendamente potente. Por eso que ella toma alguna idea sobre el poder del discurso en la constitución de la subjetividad. Y la performatividad, entonces, es descrita como una esfera en la que el poder actúa como un discurso. Y eso creo que es una de las cosas que de alguna manera resume esta práctica reiterativa y referencial mediante el discurso que el discurso produce. Los actos performativos, ¿qué son? ¿Cierto? Son formas de habla autorizadas. Y cuando hablamos de autorizada, ¿cierto?, que yo había notado por acá algo que me parece muy interesante, para que no se me olvidara conversar con ustedes. Estas son formas del habla autorizada, que tiene que ver también con esta cultura oficial de la verdad, con lo que está dentro de la norma, lo que decía una compañera,
Entonces, son afirmaciones que en la enunciación también llevan a cabo cierta acción y ejercen un poder compulsivo sobre la acción llevada a cabo. La dimensión lingüística de la performatividad, ¿m? En donde para ella, para esta autora, eh, el lenguaje es un proceso de significación. Y ustedes ya lo decían, hablando de que el lenguaje construye realidad, de que no es lo que se dice, sino cómo se dice y dónde se dice, ¿cierto? Entonces, hay un elemento de significación importante. Pero, y lo que yo decía ayer, el lenguaje no solo consiste en palabras, orales o escritas, que yo ayer le decía, no, la dimensión lingüística, el acto del habla, ¿cierto? No, cuando hablamos de la significación, no estamos hablando en palabras, sino que incluye todo vehículo que transmita significados y valores, que pueden ser imágenes, gestos, estética corporal, entre otros. Los aportes de Butler, según Lecoeur y Sterling, sugieren que contrariamente a lo que suele pensarse, y como también lo hablábamos recién, el sexo no constituye la base sobre la cual el género se deposita a través de la socialización para recubrir armónicamente su superficie, sino que por el contrario el género instituye la diferencia sexual anatómica como hecho natural. El discurso de la diferencia sexual como hecho natural apela a un aspecto particular de la biología, la reproducción sexual. Como es una construcción social el sexo también, ¿cierto? Está esta posibilidad de estas múltiples identidades. Hay muchas identidades distintas y que pueden variar y se pueden dinamizar, no son estáticas. Entonces creo que ese también es un elemento interesante, que también entendemos que podemos cambiar nuestra identidad. Silvia Federici, ¿cierto? Es una investigadora y activista de origen italiano, y una de las cosas que ella es historiadora marxista y feminista. ¿Por qué digo eso? Porque había un divorcio siempre entre el marxismo y el feminismo. Hay algunas críticas, que de hecho Federici hace crítica a Marx, ¿cierto? Sobre no considerar a la mujer, ¿cierto? Hablar en términos de lucha de clase o hablar de diferenciación, división del trabajo, pero no en términos, ¿cierto?, de ver a la mujer como productora también de las relaciones sociales. Por eso trabaja conceptos marxistas como la visión materialista de la historia. Pensemos, y no es la idea hacer una clase de teoría social, pero el marxismo, ¿cierto?, tiene dos elementos, que hay una construcción, ¿cierto?, de una comprensión más bien dialéctica, que es la filosofía marxista, que la dialéctica, pero esa dialéctica, a diferencia de la dialéctica hegeliana, por ejemplo, que es una dialéctica idealista, acá estamos hablando de una dialéctica materialista. Y esos son los dos campos un poco para hablar de, y por eso que se habla de este concepto materialista de la historia. Y aborda justamente esta relación entre capitalismo y patriarcado. Y superando estas dificultades, como ahí habla este infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo, y que de alguna manera Federici intenta desenmascarar las formas de explotación y subordinación de las mujeres que hacen posible la perpetuación de la violencia patriarcal y capitalista en el orden estructural de la sociedad. Ella toma un elemento interesante que reconoce que en la esfera privada es donde se producen valor de uso y reproducción de la vida de los trabajadores sin recibir ningún salario, lo que hablábamos también hace un rato, ¿cierto? Lo que invisibiliza su trabajo y su explotación capitalista. La mujer, en este sentido, ¿cierto?, como mantenedora al capitalismo. Cuando nosotros hablamos de esto, del cuidado, las cuidadoras, más del 85% de ellas son mujeres. Y más encima de ser mujeres, ¿cierto?, no reciben ni una remuneración por ello. Entonces también hay hartas cosas que emanan un poco en lo concreto, así como decía la Bibi, para hablar de este tema. Ella dice que el feminismo debe ser anticapitalista, pues si la destrucción de los modos de subsistencia, o diríamos de los modos, ¿cierto?, también de la producción, es indispensable para la supervivencia de las relaciones capitalistas, este debe convertirse en nuestro campo de batalla. El feminismo, y sobre todo el feminismo latinoamericano, el feminismo decolonial, el feminismo, ¿cierto?, comunitario, como en México, en algunas, en Chiapas, por ejemplo, el feminismo siempre es anticapitalista, siempre es antipatriarcal y siempre es anticolonial, sobre todo en el feminismo latinoamericano. Al final para quien es un logro
que la mujer hoy día pueda trabajar para la mujer o para el capitalismo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Debido a que, a pesar de que estamos inmersas en el trabajo y la producción, no tenemos los mismos privilegios que los. Con lo que me quedo, y creo con lo que he concientizado en estas clases, porque es importante ir aprendiendo e ir concientizándolo también, ¿ya? Creo que es importante, como se mencionaba, deconstruir para volver a construir, ¿ya? Y creo que eso es súper necesario también desde nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, muchas veces las mujeres también perpetuamos el machismo, perpetuamos también esta cultura patriarcal sin querer. Como también nuestra propia vida, como nos hemos erigido, construido, responde también a distintos mecanismos que han sido mecanismos de control, de opresión y de formulación. Entonces, creo que responde muchísimo a nuestra época, al tiempo que estamos viviendo, lograr de alguna manera tomarnos ese espacio, tomar eso que nos ha quedado al debe por tantos y tantos años y poder realmente reformular las cosas y generar un cambio, una transformación positiva que sea de alguna manera equitativa y nutritiva para todos y todas y todes. Y salí con bastante rabia, en verdad, soy honesta, porque empecé a revisar las cuestiones y decir, ¡ay, qué rabia! Porque ya empecé a visualizarlo, pero eso es bacán porque a lo que vamos a hacer y lo que nos vamos a dedicar, tenemos que tener ese ojo crítico y tenemos que ver la verdad por lo crudo que es, y esa es. Y para poder transformarlo, tenemos que verlo por difícil que es. Cómo pequeñas cosas van marcando como todo esto, este territorio del que tenemos que apoderarnos, pues, y ser disidencia y formular los cambios. Entonces, creo que con todo esto que hemos aprendido ahora, todo esto está como más claro y bueno, y quedan como las ganas pues, de ser un agente de cambio y de poder lograr situarnos como entes transformadores.